Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 21 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico Independiente y en el portal CDMX Magazine. Podrían congelar ratificación de Godoy. Hoy parece definitivo que Ernestina Godoy no será ratificada para encabezar otros 4 años la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero no hay duda de que Morena y sus aliados no van a exponerla para que la oposición se dé el gusto de rechazarla y vilipendiarla en una votación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Muy probablemente nunca sometan a la Asamblea Cameral tal dictamen, aunque legisladores de oposición habían previsto que podría ser el 28 de noviembre. Morena solo presentará a votación plenaria la propuesta de ratificación de Godoy si están seguros de que consiguieron los 44 votos que necesitan, lo que parece improbable porque hasta hoy no han logrado más de 39. De no ser así, congelarían el trámite. Y aunque diga Adrián Rubalcaba que diputados afines a él van a votar para ratificar a Godoy, no pareciera que tenga siquiera alguno. ¿Cuál es la mayor evidencia de ello? El pasado lunes Rubalcaba tuvo una reunión informativa en Azcapotzalco, donde apenas juntó 150 personas y no había uno solo de los diputados locales ni federales del PRI, y menos alguien de la dirigencia ni local ni nacional. Todos estaban en Iztapalapa con Santiago Taboada en una concentración con unas 25,000 priistas. Morena en el Congreso de la Ciudad de México no tiene prisa alguna para llevar al Pleno el dictamen sobre la ratificación de Godoy porque en sus estrategias le conviene dejar pasar tiempo para que lleguen 2 momentos políticos: el fin del periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre y que en el Senado le hayan rechazado 2 ternas al presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda designar él de manera directa a la nueva ministra de la Suprema Corte, en sustitución de Arturo Saldívar, quien terminó de evidenciar que es más grillo que constitucionalista. Lo que buscan diputados de Morena y la propia fiscal es que en una de esas AMLO la designe a ella. Por eso es que van a esperar al final del periodo ordinario para medir en los hechos el apoyo real que tendría Godoy en el Pleno Cameral. Para ese momento solo podrían votar el dictamen de su ratificación en un periodo extraordinario, pero para convocarlo es necesario el voto de 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, es decir, el mismo porcentaje de votos que se requieren para reelegir a Godoy. Si le alcanza para convocar al extraordinario, les alcanza para ratificarla. Esto debería inmediato después, el 15 de diciembre, cuando también ya se hubiera agotado las 2 ternas de ministros enviadas por López Obrador al Senado. La primera se calcula será votada a más tardar el martes 28 de noviembre. Y se prevé sea rechazada porque las 3 propuestas son abiertamente militantes radicales de Morena. En los siguientes 15 días López Obrador enviaría otra terna al Senado que espera sea rechazada. Es decir, apenas rebasado el 15 de diciembre estarían claras 2 cosas. La primera, si el Congreso ratifica o no a Godoy, y la segunda, que AMLO ya pudiera designar directo a la nueva ministra. Si no transita lo de Godoy en el Congreso, en una de esas se fija en Godoy para la Corte, para lo cual renunciaría a la Fiscalía. En el otro escenario, si el Pleno no vota el dictamen de Godoy y llega el 10 de enero, su cargo como fiscal fenecería
y se quedaría como encargado de despacho por tiempo indefinido quien sea titular de la Coordinación General de Investigación Territorial de la Fiscalía. Seguramente hasta la siguiente legislatura que hubiera condiciones políticas para ello. Lo veremos. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el diario 24 Horas. Rubalcaba y el petate del muerto. La fractura en el frente opositor provocada por la renuncia de Adrián Rubalcaba al PRI no es más que una mala broma impulsada por los amigos que el alcalde de Coajimalpa, con licencia, tiene en Morena y el Partido Verde. Rubalcaba acusa una traición del presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien antes de anunciar el apoyo del tricolor al panista Santiago Taboada, trató de convencerlo de que los números no le alcanzaban para ser candidato a la jefatura de la Ciudad de México. Con las mediciones hechas por los tres partidos del frente, estaba más que claro que Rubalcaba no solo estaba por debajo de Taboada, sino que en los careos frente a frente con Clara Brugada estaba más que perdido. El alcalde de Coajimalpa decidió entonces hacerse la víctima y acusar una traición del PRI. Pero en el tricolor también tenían información de cómo Rubalcaba había hecho campaña en favor de Omar García Harfuch y de sus acercamientos con el Partido Verde en la Ciudad de México. Todos esos factores fueron tomados en cuenta para acelerar la decisión a favor del alcalde de Benito Juárez con licencia, quien, pese a que se le ha querido involucrar en el caso del llamado cártel inmobiliario, no tenía los negativos que acarreaba el priista. Ayer Rubalcaba anunció que los diputados que simpatizan con él votarían por la ratificación de Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México, cuando la instrucción de la dirigencia nacional del PRI es votar en contra. Solo que hay un detalle. El delegado de Coajimalpa, cuando mucho, tiene un diputado simpatizante de los 8 que tiene el PRI en el Congreso local. ¿De dónde sacará a los otros legisladores que le ayuden a consumar su venganza contra el partido que lo hizo delegado? Ya veremos el día de la votación cuántos diputados simpatizaban con él y sus causas, que no necesariamente eran las del PRI. Por lo pronto, su destino parece estar más dentro de las filas del Verde Ecologista, que es lo mismo que militar en Morena, pero un poco más desteñido. Ni a hablar. Por cierto, ¿quién le dijo a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que era buena idea presentarse en la conferencia de Rubalcaba para reiterarle su apoyo, su amor y poner a su disposición la alcaldía que administra como si fuera de su propiedad? Nada más, su presencia le quitó importancia al anuncio del alcalde de Coajimalpa porque los medios y las redes sociales destacaron más la novela rosa que las implicaciones políticas de la renuncia. Cuevas se bajó de la competencia por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero sigue en el frente opositor, al menos hasta que no haga pública su renuncia. Corresponderá al PRD de Jesús Zambrano decidir qué hacer con el protagonismo de Cuevas. Comenzaron oficialmente las precampañas presidenciales, y desde ya se dejaron ver en los tiempos reglamentarios del Estado los spots de Sheinbaum y hasta de Samuel García. ¿Y los de Xóchitl Gálvez? Pues sucede que los spots de la hidalguense no fueron entregados a tiempo para ser pautados, y cuando se entregaron contenían errores que tuvieron que ser corregidos sobre las rodillas. Es impensable que a estas alturas del proceso la candidata opositora tenga esos problemas de comunicación entre su equipo. Pero mientras más se quiere distanciar de los partidos políticos que la apoyan, más de esos errores veremos en los próximos meses. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Partido Verde hunde más a Adrián.
En su intención por amarrar a Adrián Rubalcaba como su nuevo fichaje, el Partido Verde le echó más leña al fuego al revelar que el alcalde de Coajimalpa lleva al menos 6 meses planeando su paso a la 4T. O sea que su renuncia al PRI no fue por dignidad, luego de que su líder nacional, Alejandro Alito Moreno, lo catafixiara con el PAN por un puñado de espacios, sino porque era el caballo de Troya de Claudia Sheinbaum al interior de la alianza, y fue descubierto. Si aún había dudas, ayer el Partido Verde las despejó al afirmar, en voz de Arturo Escobar, dedo chiquito del dueño de la franquicia, que llevaban 6 meses negociando con Rubalcaba su paso a la 4T, que fue el propio alcalde quien pidió aguantar un poco antes de concretar el brinco, y parece que Escobar dice la verdad, pues se reunirán hoy con él para cerrar su fichaje. Los verdes llegaron a soñar con 2 galanes como candidatos. Uno era Omar García Harfuch, a jefe de gobierno, y el otro Rubalcaba para el Senado, haciendo campaña juntos para que las mujeres enloquecieran por el moreno guapo o el rubio bonito. Estuvieron cerca. Hoy negociarán con el rubio las condiciones de su paso al Tucán, partido que se ha declarado fan de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, y más recientemente de Clara Brugada. Flaco favor le hacen los verdes a Adrián, pues le dan la razón a quienes lo desactivaron porque se comprueba que jugaba para el enemigo, en busca de dinamitar la alianza Va por la Ciudad de México desde dentro. En su estrategia incluyó a los alcaldes Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, y Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras, quienes también quedaron al descubierto. Tendrán que dar explicaciones. Los tucanes son los grandes ganadores, pues se hacen de un político con presencia territorial, y en una de esas hasta se quedan con su alcaldía. Pues a Adrián se le vino el tiempo encima para procesar su relevo. Hasta pareciera que Escobar evidenció a propósito a Rubalcaba para debilitarlo antes de negociar con él. Incluso Sandra, su alcaldesa enamorada, pone otro clavo en su cruz, pues dijo que empezará a dar a conocer expedientes de varios opositores. ¿Chantaje? ¿Extorsión? ¿O qué? ¿A poco también Cuevas tuvo acceso a carpetas de la Fiscalía? ¿O se las compartió su amor, como llama a Adrián? Como que Ernestina Godoy tendría que aclarar cómo es que 2 alcaldes opositores dicen tener expedientes judiciales confidenciales. Al parecer, su estómago no deja pensar bien a Rubalcaba, pues ayer advirtió que los diputados del PRI que simpatizan con él votarán por la ratificación de Ernestina como fiscal por la traición. O sea, no lo harían por estar convencidos sino ardidos. ¿En serio pretende usar el voto ciudadano para sus vendetas personales? Porque no se desquitaría con Alito, sino con la ciudadanía. La gente podría pensar que solo es un ambicioso vulgar, porque una cosa es tener liderazgo y otra muy distinta, sentirse dueño de voluntades. Centavitos. Al que volvieron a ningunear es a Jesús Zambrano, quien chilla porque el PAN y el PRI no pelaron al PRD en el reparto de candidaturas y amenaza con dejar el frente. Se quejó de que la alianza privilegió el método cuantitativo antes que el cualitativo. Menos mal que reconoce que su partido ya casi no produce votos y que solo busca algunos espacios para sus cuates. A Zambrano no le debería preocupar que el PRD vaya solo, pues seguramente personajes como Cházaro, Chilango, le garantizan triunfos con su caudal de votos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Cárcel a presidentes que cometan delitos electorales, propone el PRI. El PRI va a presentar en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para que
al igual que los gobernadores que metan mano en los comicios, el presidente de la República vaya a la cárcel si se le comprueban delitos electorales. La iniciativa se dio a conocer el mismo día que arrancaron las precampañas de Claudia Sheinbaum, Coalición Morena PT Partido Verde, Xóchitl Gálvez, PAN PRI PRD y Samuel García MC, aspirantes a la presidencia de la República. El primer acto de Claudia, puntera en las encuestas, fue en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La ex jefa de gobierno representa la continuidad de la 4T. Los programas sociales sí, pero también la fracasada estrategia de abrazos, no balazos, austeridad republicana. Sí, pero los otros datos también. Súmele obras prioritarias, caras e inconclusas, ataques mañaneros a periodistas, intelectuales y críticos en general, desprecio por el Estado de Derecho, escasez de medicamentos, militarización, acoso a jueces, magistrados y ministros, asfixia financiera de los órganos autónomos, ocurrencias. Xóchitl representa la opción de un cambio de rumbo, pero con los mismos de antes. Samuel y los naranjas se llaman a sí mismo la tercera opción. La correlación de fuerzas y las encuestas nos dicen que la disputa por la presidencia de la República será por primera vez en la historia entre dos mujeres. Adrián Rubalcaba escribió en Twitter, en el tema de la fiscal de la Ciudad de México: hoy aclaro que los diputados capitalinos que simpatizan conmigo vamos a ratificar a Ernestina Godoy por la traición. Sabemos, sin embargo, que Rubalcaba dio marcha atrás y no votará la ratificación de la fiscal capitalina. La única diputada que era su aliada, María de Lourdes González, ya falleció. La ratificación de Godoy por 4 años se votará en el Congreso local en medio del escándalo destapado por el New York Times, según el cual la Fiscalía Capitalina espió a una docena de políticos de oposición, activistas y hasta destacados morenos. Entre los espiados se encuentran Santiago Taboada, precandidato del Frente Amplio a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la senadora del PAN, Lili Telles, la activista Alessandra Rojo de la Vega, pero también los morenistas Horacio Duarte, secretario general de gobierno en el Estado de México, y el senador con licencia Higinio Martínez, jefe de gabinete de asuntos especiales de Delfina Gómez. Los 8 diputados locales del PRI ya tienen línea de votar contra la ratificación. Si esos votos, la ratificación, no pasa, se necesita una mayoría calificada en el Pleno, 2/3 de los votos. José Murat seguirá los pasos de su hijo Alejandro. Tiene un pie fuera del PRI. Ya no preside la Fundación Colosio. Lo reemplaza Samuel Palma. Alejandro Murat, por cierto, ya dio color. No se va a MC. Con quien tengo acercamiento es con Claudia Sheinbaum, le confesó a Joaquín López Dóriga. Sus palabras auguran que pronto lo veremos con chaleco guinda y en una curul. La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos registró como candidato a senador, por mayoría o por primera minoría, en Quintana Roo al actor y empresario Roberto Palazuelos. La noticia descarta los rumores de que Movimiento Ciudadano postularía a Palazuelos como presidente municipal de Benito Juárez. Analistas de la política local dicen que con la postulación del actor respiran más tranquila Ana Patricia Peralta, actual alcaldesa, que forma parte del binomio Morena Partido Verde, quien llegó al cargo como suplente y aspirante a quedarse, vía las urnas. No habrá alianza del Frente Amplio en las elecciones de gobernador en Tabasco, donde luce imbatible el morenista Javier May. Es el único estado donde PAN, PRI y PRD van solos. En las otras 8 entidades sí van en alianza. En Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Morelos llevan mujeres como candidatas.
En la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Yucatán van con hombres. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. La arrogancia los mata. La arrogancia es una de las expresiones más comunes de quienes se dedican a la política y el paso para perder contacto con la realidad y con los ciudadanos. Y no distingue partidos, cargo ni geografía. Es un común denominador, salvo excepciones de quienes se dedican a la política. Parte fundamental es para unos su corte de aduladores y para otros ellos mismos. Esto aflora en los tiempos electorales como los que ahora vivimos, y dejan ver lo peor de cada uno, que se creen merecedores de todos. ¡Ay de quienes no se lo reconozca! Hoy vemos dos casos similares: Samuel García, semigobernador de Nuevo León, y Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. El primero enloquecido por el presidente López Obrador, que lo destapó como candidato presidencial. Repite que va en segundo lugar de las encuestas. De las suyas, claro, y que será el próximo presidente de México. Sabedor que es falso. Ni él lo cree, por lo que la licencia que pidió para el gobierno de su estado es de 6 meses, del 2 de diciembre al 2 de junio, justo el día de las elecciones federales. El otro caso es el alcalde de Coajimalpa, quien, al no ser designado candidato del frente opositor al gobierno de la Ciudad de México, amenazó con irse a Morena. Y lo que más lo retrata, hacer que sus diputados priistas en el Congreso local voten por la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, lo que además no logrará por no tener control de esos 8 legisladores que lo volverán a exhibir. Las conductas de ambos confirman que no hay que votar por García por delirante y que Rubalcaba no merece ser candidato del bloque de oposición al gobierno de la Ciudad de México. Y como ellos, hay miles que en las filas de la política hacen de la arrogancia un arma suicida. Allá ellos y allá nosotros. Retales. 1. Ambiciones. Solo porque sí y porque quieren, en eso de la arrogancia, 471 de los 500 diputados federales, 94%, se registraron para buscar la reelección, con lo que dejarán 29 curules para nuevos legisladores. Si la reelección ya es legal, ¿usted volvería a votar por su diputado en caso de conocerlo? 2. Decretazo. El presidente publicó el decreto que convierte 18,000 kilómetros de vías de ferrocarril de carga en vías de trenes de pasajeros y eléctricos. Pero no hay quien invierta los miles de millones de pesos para electrificarlas. Igual, nadie le dijo. Ojalá lo hiciera. A mí me gusta el tren en vacaciones, pero no le alcanza el tiempo. 3. Encaje. López Obrador calificó a las Fuerzas Armadas como los ángeles de la guardia de su gobierno. Y es que detalló el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, participan 2,823 obras estratégicas. Y por si fuera poco, en Mérida les ordenó darle una manita al estadio de béisbol. Historias de reportero, por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Antorcha de Troya le prende fuego a la casa. La diferencia fue que Claudia Sheinbaum operó. Desde varios días antes de que el alcalde Adrián Rubalcaba rompiera con el PRI y con la alianza opositora, había estado en contacto personalmente con la candidata presidencial morenista. Cuentan mis fuentes que se chateaban directamente por WhatsApp y que le ofreció lo que él quisiera, hasta un espacio en el gabinete,
con tal de que fracturara a la alianza de oposición durante el proceso de definición de la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y Rubalcaba rompió. Ni él que quería seguir en la alianza, ni la alianza quería seguir con él. Se habían perdido el afecto y la confianza. El dirigente nacional priista, Lito Moreno, trató de cerrarle la puerta del registro para que no compitiera por la candidatura porque ya había pactado con el PAN que sería para Santiago Taboada. Luego se volvió a abrir y finalmente se la cerró en definitiva. Terminaron insultándose por celular. Otra salida para un Alito Moreno que sigue minimizando a todos los que se van. Dice que no le quitan un voto al PRI, que él tiene la estructura, el partido y la base electoral. Pero ya son muchos. Quirino, Pavlovich, Aiza, Osorio Chong, Ruiz Massieu, Erubiel Ávila, Fayad y este fin de semana Murat y Rubalcaba. Claudia Sheinbaum operó para robarse a Rubalcaba y Xóchitl Gálvez ni metió las manos para solucionar el problema. La candidata presidencial opositora hasta públicamente dijo que ese no era su asunto. Muchos en la alianza no lo consideran ni siquiera robo porque en espíritu y en acción política Adrián Rubalcaba juega del lado de Morena desde hace tiempo. Pero en nada suma que el arranque oficial de las precampañas, su rompimiento marque agenda y genere la sensación de vacío del lado del PAN, PRI, PRD. Rubalcaba, alcalde en Coajimalpa de la Ciudad de México que llegó impulsado por el PRI, llevaba varios días construyendo su narrativa de salida, incluso navegando en el terreno de la ignominia. Minimizó el escándalo de espionaje de la Fiscalía de la Ciudad de México, aun cuando él era una de las víctimas. Y abiertamente apoya la reelección de la fiscal Ernestina Godoy, que ha demostrado haber convertido a la dependencia en un penoso apéndice de los intereses políticos de Sheinbaum. Estaba más cerca de Morena que de la alianza opositora. En la coalición nunca logró repuntar en las encuestas para la jefatura de gobierno de la capital del país. Nombres iban y venían, entraban y salían de la contienda y Rubalcaba permanecía estancado. A últimas fechas protagonizó una suerte de telenovela política en redes sociales. Placer culposo con la alcaldesa de Coajimalpa, Sandra Cuevas, quien lo llegó a llamar antorcha humana, para elogiar por encima de Omar García Harfuch al que apodaban Batman. Fue su único éxito propagandístico. Ahora está al servicio de Morena, Claudia Sheinbaum y López Obrador. Antorcha de Troya. Veremos qué premio le toca por doblarse ante el régimen y evidenciar la falta de operación política en la oposición. Mal arranca la campaña para la alianza. El oficialismo logró sortear con éxito su proceso de definición de candidaturas. Al final no se fueron Monreal ni Marcelo. Se quedaron Harfuch, Lomelí, Mier, ya está el papá del Checo. La oposición no puede presumir de lo mismo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 21 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado a lo largo de todo el día. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.